Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Momento de informaciones económicas aquí en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Esto es Impacto Económico. De inmediato, titulares. En Argentina vuelve a aumentar el índice de indigencia y de población en situación de pobreza. En breve revisamos los números y las cifras. China cumple 7 décadas de crecimiento sostenido. En Economía en Contexto hacemos una radiografía de la economía del gigante asiático y los desafíos que enfrenta. Y en Economía 360, la Comisión Federal de Comercio estadounidense impone una multa histórica a Facebook por violaciones a la privacidad de sus usuarios. Vean ustedes imágenes de Argentina y con América Latina en perspectiva. Damos inicio a esta edición de Impacto Económico. En Argentina, la población pobre o que vive en situación de indigencia ha crecido en el primer semestre de este año. Para conocer más sobre este tema, recibimos esta historia. La difícil situación que padecen los sectores más vulnerables de Argentina se visibiliza cada vez más. Un tercio de la población vive bajo la línea de pobreza que ha crecido en los últimos años de forma alarmante. Un país que es absolutamente rico y que, como usted decía, no tenemos bloqueo, lo que tenemos es un gobierno que es absolutamente antipopular y que gobierna para un 5% de la población, porque ellos son ese 5% de la población. Los nuevos datos conocidos son contundentes. 13.500.000 personas en el país son pobres. En los últimos 12 meses la línea de pobreza escaló a un 52,8%. Cerca de 4 millones de argentinos no pueden acceder a la canasta básica de alimentos. Se encuentran por debajo del umbral de la línea de indigencia. ¿Qué medidas toman? No de sacarle a los grandes capitales, a la concentración monopólica mundial. Las medidas que toman es un ajuste sobre los sectores trabajadores, sobre los sectores de trabajadores activos, de jubilados y de los sectores más vulnerables. La brecha entre los que más tienen con los que menos tienen aumenta. Los más ricos se quedan con más de un tercio de los ingresos, el 31,8%, mientras que los más pobres tan solo con el 1,7%. Así, el sector más adinerado tiene 18 veces más ingresos que los sectores de bajos recursos. El monopolio instalado en las principales ramas de producción lo que hace es generar a través de distintas medidas como, por ejemplo, el control de los proveedores, el control de los recursos, el control del mercado al que le vende, un precio altísimo que no tiene relación con la producción y que de esa manera expolia, saquea a todos los consumidores y al pueblo en general. En Argentina se acumula una racha de 17 meses donde la inflación se mantiene por arriba del 2%, de los cuales en 10 oportunidades superó el 3%. El sostenido incremento de los precios de la canasta junto con el deterioro laboral permite anticipar que los niveles de pobreza e indigencia continuarán en aumento. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. Y en otro tema, en México, líderes de 24 instituciones de la Asociación de Bancos del país expresaron al presidente Andrés Manuel López Obrador su disposición de otorgar créditos por 500.000 millones de pesos. El monto equivale a 30.000 millones de dólares y servirá para darle impulso a la actividad productiva en el país, una de las metas más importantes del gobierno. La propuesta surgió durante una reunión en el Palacio Nacional con el mandatario, quien resaltó la confianza de ese sector. Entre los asistentes figuraron presidentes, directores generales y vicepresidentes de los bancos más importantes nacionales y extranjeros que operan actualmente en México, como por ejemplo el Citibanamex, Banorte, Scotiabank, Bancoppel, Barclays Bank, México, el BBVA, el Santander y también el HSBC. El índice inflacionario registró también en México una baja de 3,84% durante la primera quincena de julio. La cifra es la más baja interanual registrada desde enero de 2017, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
De acuerdo al organismo, el índice de precios subyacente, que elimina la volatilidad de precios de productos agrícolas afectados por el clima y los combustibles, registró un incremento de 0,17% quincenal y de 3,81% anual. Mientras tanto, el índice de precios no subyacente creció 0,60% quincenal y 3,92% anual. Se trata de la segunda quincena consecutiva que el indicador de precios se coloca dentro de la meta del Banco Central, que se había perdido en enero de 2017, cuando fueron eliminados subsidios a los combustibles. Y en Colombia, el número de quejas por parte de clientes y usuarios del sistema financiero colombiano registró un leve descenso de 0,2% en el primer trimestre de este año. Sin embargo, llama la atención a muchos el volumen de irregularidades. El número de casos atendidos entre la Superintendencia Financiera y los tramitados por defensores del consumidor sumaron 370.155 denuncias durante ese periodo. Esto quiere decir que ambos organismos recibieron diariamente 4.113 reclamaciones de usuarios insatisfechos contra bancos, aseguradoras y también compañías de financiamiento. Los reclamos más frecuentes estuvieron relacionados con el periodo de revisión y liquidación de la tarjeta de créditos, que totalizaba 18.785 casos. Le siguieron los descuentos injustificados con 17.219 denuncias y también la suplantación presunta de persona con 17.172 casos. También hubo un crecimiento de las quejas por cobros de servicios y comisiones asociadas a cuentas de ahorro de aproximadamente un 30,9%. Y Venezuela y Guinea Ecuatorial fortalecieron sus lazos de cooperación. Vamos a revisar más información en el portal del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, el MINSI. Con la visión común de expandir la agenda bilateral y los lazos de hermandad, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión con el ministro delegado de Asuntos Exteriores y Cooperación de Guinea Ecuatorial, Bonifacio Mitogo. El encuentro de alto nivel llevado a cabo en Caracas dio lugar a un productivo intercambio de ideas entre las partes, durante el cual se exploró en 2 mesas de trabajo plenamente identificadas una serie de acuerdos en materia de asuntos educativos y culturales, también minería e hidrocarburos y asuntos migratorios, telecomunicaciones y transporte aéreo, así como el marco de la Comisión Mixta Intergubernamental. Momento de hacer una primera pausa aquí en nuestro Impacto Económico. Al regreso revisamos economía en contexto. Tenemos para ustedes una radiografía de la economía del gigante asiático que ha venido creciendo en las últimas décadas. Los detalles a la vuelta. Más informaciones económicas. La República Popular China en los últimos 70 años experimentó un rápido y sostenido crecimiento, pasando de un sistema semifeudal hasta convertirse hoy en la segunda potencia económica mundial. En Economía en Contexto ponemos a su disposición un balance macroeconómico del gigante asiático y los desafíos que enfrenta actualmente el país asiático, sobre todo frente al proteccionismo aplicado por Estados Unidos, que busca mantener a toda costa su hegemonía como primera potencia económica. A principios del mes de julio de 2019, un informe emitido por el Buró Nacional de Estadísticas de China informó que el país aceleró el crecimiento de su Producto Interno Bruto en las últimas 7 décadas, a un ritmo de 8,1% anual. El organismo oficial agregó que el valor del PIB superó los 90 billones de yuanes, equivalentes a 13,14 billones de dólares en 2018, representando el 16% total mundial y el segundo después de Estados Unidos. La cifra contrasta con la economía que tenía China en 1952,
cuando su PIB era de apenas 67.900 millones de yuanes. Asimismo, en el periodo 1979-2018, la economía china creció a un promedio anual de 9,4%, superando los 2,9% de la media mundial. El buen desempeño macroeconómico del país asiático ha contribuido con el mejoramiento del ingreso nacional bruto por persona, tras alcanzar en 2018 los $9.732. También la economía china se ha caracterizado positivamente los últimos 70 años por los ingresos fiscales, cuya cifra llegó a los 18,34 billones de yuanes en 2018, mientras que el nivel de reservas internacionales subió a los 3,07 billones de dólares, quedando en primer lugar a nivel mundial por 13º año consecutivo. Ahora bien, frente al rápido posicionamiento de China como segunda potencia económica del mundo, Estados Unidos, que actualmente ocupa la primera posición en el índice del Producto Interno Bruto, ha recurrido al uso de medidas proteccionistas para intentar provocar la ralentización, del ascenso de Beijing. Vale la pena entonces mencionar que el accionar del gobierno de Washington no solo se dirige a China, también va contra cualquier país que pueda emerger de forma distinta a la vía del capitalismo. El 10 de mayo de 2019, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió los aranceles a productos chinos por un valor de $200.000 millones, hasta en un 25%, y tomó medidas para recaudar impuestos sobre otros $300.000 millones en importaciones chinas. En contraparte, el gobierno de Beijing tomó represalias con subidas de tarifas en una lista revisada de $60.000 millones en bienes estadounidenses. El unilateralismo económico de la Casa Blanca contra China le deja el peso y las repercusiones negativas a las propias empresas y consumidores estadounidenses. Economistas del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Universidad de Princeton y la Universidad de Columbia calcularon que las tasas impuestas a la amplia gama de importaciones china, desde acero hasta lavadoras, cuestan a empresas y consumidores de Estados Unidos $3.000 millones mensuales en impuestos adicionales. En el estudio presentado por los académicos se identificaron otros $1.400 millones en pérdidas relacionadas con un descenso de la demanda de productos. Asimismo, en mayo de 2019, unas 170 empresas de la industria del calzado estadounidense pidieron al mandatario Trump reconsiderar los aranceles porque resultan catastróficos para el sector, los consumidores y la economía del país. Importante resaltar entonces que el auge económico de China también posicionó al país a nivel mundial entre los mayores proveedores de productos tecnológicos. Nos referimos, por ejemplo, a la industria de la telefonía móvil, la principal empresa del país, Huawei, que ha sido foco de atención de las medidas unilaterales de Estados Unidos. Vamos a ver ahora qué hay detrás realmente de las medidas y por qué se acciona contra la empresa de origen chino. En 2018, según un informe de la Corporación Internacional de Datos, la IDC, la empresa multinacional de alta tecnología china, Huawei, logró crecer 32,9% en el mercado mundial de telefonía móvil. El crecimiento posicionó a Huawei en segundo lugar con 52 millones de teléfonos celulares vendidos y un 14,6% de cobertura comercial. En primer lugar quedaría la empresa surcoreana Samsung, con una cuota de mercado de 20,3% y 72,2 millones de unidades vendidas. Y en tercer lugar la estadounidense Apple, con 13,2% y 46,9 millones de teléfonos celulares comercializados. Frente al ascenso de Huawei en el comercio tecnológico mundial, el gobierno de Washington decidió declarar una emergencia nacional prohibiendo a compañías estadounidenses hacer negocios con la empresa china, acusándola de supuesto espionaje. Aunque la medida fue levantada parcialmente luego de las conversaciones entre los mandatarios Xi Jinping y Donald Trump en la cumbre del G20, aún se mantiene el escepticismo sobre la flexibilización estadounidense. El docente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comunicación de China, Sun Lu, afirma que Estados Unidos pudo haber relajado las restricciones hacia Huawei, pero no es suficiente para que la empresa desarrolle su mercado en el extranjero. Huawei puede seguir comprando chips y otros productos tecnológicos a compañías estadounidenses para fabricar teléfonos móviles, pero no puede venderlos en Estados Unidos. Además, la decisión de la Casa Blanca de mantener a Huawei en la denominada lista de entidades hasta que concluyan las negociaciones comerciales entre ambos países generará una considerable incertidumbre.
Asimismo, este episodio de la guerra comercial contra China tiene una arista adicional, porque no solo se trata del avance de Huawei y el estancamiento de las empresas estadounidenses como por ejemplo Apple. Revisamos una investigación del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, sobre esto. Ahí lo tienen en pantalla. Mire, según el CELAC, la guerra comercial contra Huawei pone en evidencia una cuestión clave. Entiéndase, la dependencia estadounidense de los recursos naturales de China, por ejemplo, los denominados minerales críticos. Se trata de tierras raras compuestas por 17 minerales que se destacan por ser buenos conductores de electricidad, resultando imprescindible en la fabricación de productos electrónicos como teléfonos inteligentes, baterías, vehículos eléctricos, entre otros. Estados Unidos importa, escuche esto, el 80% de los metales de tierras raras desde China, que tiene la reserva mundial más importante. Las exportaciones de estos minerales están fuera de los aranceles que impuso recientemente Donald Trump. Sin embargo, el CELAC sostiene que frente a las amenazas de interrupción del suministro de minerales por parte del gobierno chino, se espera una mayor ofensiva del sector público-privado estadounidense por el acceso a las reservas en América Latina y el Caribe. Bien, llegó el momento de hacer una nueva pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos qué dice la economía 360 más allá de las fronteras de América Latina. Quédese con nosotros, ya venimos. En Economía 360, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de una multa a la empresa gestora de redes sociales Facebook para resolver una investigación del gobierno sobre sus prácticas de privacidad. El monto de la penalización es $5.000 millones y ahora requiere de la aprobación de un tribunal. De acuerdo a la comisión, la política de datos de Facebook es engañosa para millones de usuarios que usan la herramienta de reconocimiento facial de la empresa. También Facebook habría violado sus reglas al revelar los números de teléfono recopilados para habilitar una función de seguridad usada para publicidad. Bajo el acuerdo, la Junta de Facebook creará un comité de privacidad independiente que elimina el control sin restricciones del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, sobre las decisiones que afectan la privacidad del usuario. También se acordó ejercer mayor supervisión sobre aplicaciones de terceros. Y mire, en su primer discurso este miércoles como primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson prometió cumplir el Brexit antes del 31 de octubre de este año y también prometió un nuevo acuerdo con la Unión Europea. Volveremos a cumplir las repetidas promesas del Parlamento a la gente y salgamos de la Unión Europea el 31 de octubre. Haremos un nuevo acuerdo, un mejor acuerdo que maximizará las oportunidades del Brexit y nos permitirá desarrollar una nueva y emocionante asociación con el resto de Europa, basada en el libre comercio y el apoyo mutuo. Confío plenamente en que en 99 días el tiempo lo habremos resquebrajado. Pero ¿sabes qué? No vamos a esperar 99 días, porque los británicos ya han tenido suficiente de esperar. Ha llegado el momento de actuar, de tomar decisiones para dar un liderazgo fuerte y cambiar este país para mejor. Y la Corporación Nacional de Petróleo de China anunció la perforación de un pozo de crudo en tierra a una profundidad de 8.882 metros en la cuenca Tarim, al noreste del país. Para la estatal china, esto constituye un logro y así como el dominio sobre la técnica de perforación de pozos ultraprofundos. Los trabajos comenzaron el 28 de junio de 2018 con el objetivo de buscar áreas de sustitución de petróleo y gas en formación profunda. Este miércoles se completó la perforación del pozo en tierra llamado detector de rueda número 1 y se inició el trabajo de vinculación del fondo del pozo con el depósito de aceite y el depósito de aceite de prueba.
Los recursos de petróleo y gas en formación profunda son sustitutos importantes de energía y a la fecha se han perforado unos 400 pozos en tierra en la cuenca Tarim con una profundidad de más de 7.000 metros, entre los cuales 4 tienen una profundidad de más de 8.000 metros. Bien, antes de finalizar esta edición de Impacto Económico, revisamos los indicadores del precio del crudo para este miércoles. Iniciamos con el precio del intermedio de Texas, el WTI, que marca $56,96 el barril, subiendo hoy 0,01%. Vamos a ver, también tenemos información del Brent de referencia en Europa, que se ubica actualmente en $64,09 el barril, se encuentra a la alza con 0,31%. Y finalizamos, ahí tienen el Brent, en pantalla lo tienen. Finalizamos entonces con el crudo venezolano, que marca hoy 417,07 yuanes, un indicador estable desde la semana anterior. Y con esta información llegamos entonces al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre con la invitación de que nos sigan en redes sociales en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.